Saludamos a las personas que nos están escuchando. Agradecemos también por acompañarnos en una nueva emisión más de este canal. Hoy vamos a tener un diálogo con una persona que nos va a aportar mucho acerca de la vida de Samael Aun Weor, conocido en el mundo físico como Víctor Manuel Gómez Rodríguez y en el mundo esotérico gnóstico como el maestro Samael Aun Weor. Quiero presentarles aquí a Salomón Gómez, que nos ha hecho el honor de estar con nosotros conectados vía internet desde Colombia para compartirnos algunas experiencias, vivencias que tuvo al lado de su padre. Hola Salomón, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por haberla aceptado y bueno, pues el hablar de Samael Aun Weor, de este maestro gnóstico contemporáneo, pues es hablar de muchos aspectos, de muchos temas. Ha dejado una gran enseñanza, una gran doctrina, ha tocado muchos temas que son realmente importantes en el desarrollo interior, en el despertar de la conciencia. Y quizás estamos, la mayoría de los que seguimos el conocimiento gnóstico, pues familiarizados con la enseñanza del maestro Samael, pero sí nos gustaría en este caso que nos pudiera compartir un poco acerca de esa otra parte, esa parte que a veces nosotros desconocemos, esa parte humana, esa parte del día a día, de lo que usted pudo vivenciar, experimentar con su padre. No sé si quisiera pues comenzar con lo que usted guste, relatándonos a aquello que guste compartirnos. Nos remontamos pues a la vivencia misma de mi propio nacimiento, para mirar de ahí en adelante y que fue el 3 de abril de 1942, en la ciudad de Pamplona, norte de Santander, en la República de Colombia. Allí nací. Mis padres, pues tanto Víctor Manuel Gómez Rodríguez como Sara Dueñas Correal, habían contraído matrimonio en la iglesia católica de San Diego, que queda en el Centro Internacional de la ciudad de Bogotá. Ellos se casaron el 12 de junio de 1917 y antes de llegar allí a Pamplona, pues hicieron un recorrido por algún sector de Boyacá y fueron avanzando a Bucaramanga y pasaron ahí a Pamplona. Allí pues con sus medianos recursos de la época pues tuvieron una lavandería de ropa, y entonces pues ahí entre los dos se hacían turno para atender y de tener de algo en qué vivir, de qué vivir, ¿no? Bueno, luego viajaron a Cúcuta, vivieron en el barrio San Luis, de ahí pasaron a Venezuela,
en Venezuela, por allá me bautizaron en la iglesia, en la iglesia de Santa Bárbara del Zulia. Viajaron posteriormente a Maracaibo. Allí tuvieron unas experiencias pues interesantes con los habitantes de ese lugar. Les advirtieron en el hotel de que no se acercaran por allá hacia el mar, porque los podrían secuestrar. Bueno, les infundieron, tratando de infundirles temor, y mi papá, que no se dejaba milanar por todas esas cosas, pues él fue a ver qué era lo que pasaba. Y, y allá los recibieron y los atendieron y les dieron chicha, que esa es pues, la bebida propia indígena, ¿no? Se quedaron allá, pero entonces uno eh, de los indios, si podemos decir, guajiros, les escondieron la ropa, y mi mamá pues lo seguía con la vista, y pudo rescatar esa ropa, y de allí salieron y tomaron una barca de alguien que los ayudó, que pasaba por allí, y pasaron ya a la ciudad, y allá la gente estaba asustada de que tal vez hubieran los hubieran podido secuestrar o haberles hecho algún daño a los cachacos, porque aquí les dicen, a los bogotanos les dicen los cachacos. Ahí eh, pues les llamaron la atención por el riesgo que habían corrido, y, y luego siguieron a Santa Marta, tomaron por el río Magdalena, que es el río importante pues aquí, el río de la patria le dicen, ¿no? Porque por ahí entraron los españoles, y eso tiene su historia en cuanto a la formación de la misma República de Colombia, ¿no? Entonces ellos tomaron ese río y, y llegaron a Bogotá, a Armenia. En Armenia fue donde se conocieron con Arnolda. Bueno, él era muy inquieto. eh, no le gustaba permanecer mucho tiempo en determinado lugar, sino que se estaba moviendo continuamente, y eso es lo que se observa de la misma vida de él en la práctica. Bueno, ahí estuvieron en Armenia, nació mi hermano. Fíjese que la primera parte, 1942, la segunda parte, 1946, que ya nace mi hermano. La experiencia pues ya pues yo ya me daba cuenta pues de las cosas, ¿no? Eh, pues él me tomó de la mano y dijo: camina, damos una vuelta, porque era que en ese momento estaba la partera esperando al niño Imperator, y,
Y mientras tanto él me llevó a distraerme, ¿no? Entonces me llevó allá, pasamos la brecha de una cerca de púas y mira, me hacía mirar allá los árboles, mira a los pajaritos y no sé qué, cómo cantaban. Luego entramos por un broche de la parte trasera de esa casa, en el barrio Hojas Anchas de Armenia Quindío. Y entramos allí y ya vi por el traspatio de la casa, ¿no? Ya vi allí a Imperator con su ajuar azul. eh, entonces yo me quedé mirándolo y me extrañaba pues de ese niño, ¿no? Porque lo tenía de brazos mi mamá, pues la inocencia. Y ahí estuvimos y bueno, eh, como que queriendo preguntar la partera si estaba contento con su hermanito, pues, o que ella se lo llevaba. Entonces le dije, no, 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 no. Ya me opuse, desde luego que no. Pues era un instante de celo, tal vez con la mamá, pero no, pues ya cuando me dijo que era mi hermanito, entonces lo acepté, lógicamente. Bueno, y allí estuvimos y en alguna ocasión, pues, para el almuerzo, eh, mi mamá requirió pues de un aguacate y me mandó a mí para que lo comprara ahí al frente en una tienda. Y compré el aguacate. Ah, no, pero no me lo despidieron en el momento. Resulta que era que no lo había. Entonces dieron que lo buscara por ahí en otra tienda. Y así poco a poco me fui alejando y se agregaron unos niños, como que dos más, y nos perdimos, ya nos subimos del regreso y hasta muy tarde fue la policía y nos rescató. A mí me llevó el policía sentado ahí en sus piernas, ahí en la cabina de la patrulla, y ya mi papá salió ahí a la vía y a recibirnos, porque él había pedido ayuda pues para que nos buscaran o para que me buscaran, ¿no? ¿Qué Bueno, edad te tenía en ese y entonces? la dirección que le di, ¿en dónde? Porque el policía me preguntó que dónde vivía. Y dije, pues en una casita llena de flores. Esa fue la dirección que le di. Bueno, bueno, ya me recibieron y ambos, mi mamá sobre todo llorando y toda la cosa de que se me había- su hijito se le había extraviado. Bueno, de allí de Armenia, pues salimos para Girardot. Allí vivimos no sé qué tiempo sería, eh, tal vez un año, eh, a orillas del río Magdalena, en Girardot. Ese es un puerto del departamento de Cundinamarca. Departamentos se llaman acá eh, esas fracciones de tierra o de territorio administrativo político equivalente a Estado, a Estado como los federados de allá de México, ¿no?
o de Estados Unidos. Allá se llaman estados, aquí se llaman departamentos. Bueno, con esa aclaración, allí estuvimos y ya de Girardot nos vinimos para Bogotá. Y sí, de allí fue cuando él viajó de lo cual yo no me enteré, sino que de pronto él resultó en Ciénaga Magdalena, y es donde aparece la Gnosis, allá en 1948, 9 de abril de 1948, cuando hace un pacto por allá con la Hermandad Blanca y le encargan a él eh, desarrollar esa doctrina, fundando el Ejército de Salvación Mundial, el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, que fue la primera institución que surgió y de lo cual lo acompañó no sé cómo se conocieron, con Julio Medina Vizcaíno. Nosotros estuvimos en el sitio donde hoy es el Batallón Guardia Presidencial. Todo eso fue demolido y construido por esa institución gubernamental. Pero allí vivimos en una casa y, y yo sí me acuerdo de que él llegaba ahí a desayunar, comer, porque él salía, pues, no sé quiénes, a contactarse con quienes. Ya posteriormente, 1950 y por ahí 53 más o menos, sí, 1953, mm, pues yo que lo acompañé y estaba difundiendo la gnosis, ¿no? Él es por el centro de la ciudad, yo lo acompañé y llegábamos él hablaba, conversaba, dialogaba con gentes, ¿no? Nos sentábamos allí en una mesa de un café y les hablaba, pues yo era un niño, pues yo que pues no percibía mucho de los temas que ellos trataban, ¿no? Sobre gnosis. Él les hablaba, y de cuando en vez, pues, la persona interesada en escucharlo, pues, nos ofrecía un tinto. Un tinto aquí es un café, porque si es en México, creo que le traen es un vino, ¿no? Entonces aquí se entiende por tinto, pues es una taza de café. Bueno, a mí me daban un huevo cocinado como que vendían ahí en la vitrina. Bueno, y así era todos los días, de casa en casa. Él era el que se desplazaba y enseñaba, ¿no? Bueno, ¿a qué me lleva esto? A que después, como les dije, mi papá se fue para la Ciénaga Magdalena, y mientras tanto mi mamá
se presentó a un concurso de educadores, porque ella tenía vocación de enseñar. Entonces, como preámbulo, ella trabajó en una guardería infantil que cuidaban niños, bebés, entre los cuales estaba yo en ese momento, que le permitían pues que me llevaran a mí para que me cuidaran en una cuna. Bueno, allí se presentó al concurso posteriormente y le dieron nombramiento y fuimos a dar ya salimos de Bogotá para irnos a la sede. Pues la mujer en esa época, pues la situación era muy difícil para la mujer porque no se les consideraba como ciudadanas, solamente se les vino a dar cédula de ciudadanía hasta 1957, porque antes solamente dependían eran del esposo. Pues la mujer no tenía, no, seguramente era que no tenía, no les revestía importancia, no podían ser fiadoras, no tenían una serie de limitaciones. Y antes fue mucha gracia que la hubieran nombrado. Y con ella viajamos o nos llevó para un municipio que se llama Supatá, Cundinamarca. Allá la nombraron en una vereda que se llama La Argelia. Allí llegamos, pues es un sector de campo, aunque la naturaleza era muy bonita, en medio de dos quebradas de aguas cristalinas y de árboles frutales y todo eso, como muy semejante al paraíso, ¿no? La fragancia de las naranjas, de los naranjos, de pomarrosas, eso le daban una respiración perfumada al lugar. Y allí estuvimos 5 años, 5 años. Y ya ahí no, no, la cambiaron para otra vereda que se llamaba Montedulce y es cerca al Tablazo, donde ocurrieron muchos accidentes de aviones, que era tan alto el lugar que se estrellaban los aviones contra el cerro. Y allí en una hacienda de España, pues era la fábrica de quesos y de mantequilla y todo eso, entonces ellos tenían ahí todos los muebles de los aviones que iban a rescatar allá y atendían a los visitantes o la tenían por sala todas las sillas de esos aviones perdidos o siniestrados. Y bueno, allí estuvimos, la trasladaron a la Sierra Cundinamarca, la Sierra Cundinamarca. Y estando ya allí en la Sierra Cundinamarca, muy bien, eh, la echaban de menos a mi mamá, pues la gente le cobró mucho afecto, la querían mucho, entonces la invitaron nuevamente a que fuera, que los visitara, eh, que estuviéramos con ellos. Entonces, ya de regreso,
veníamos a caballo por un camino de herradura. El caballo soltó o resbaló sus manos. Yo venía delante de ella y cuando menos acuerde se volcó, rodó la bestia por un abismo. No sé cómo resulté yo llegando primero que la bestia, porque oh, y le alcancé a alar de, no sé cómo y dónde saqué fuerzas, etcétera, tal vez ayuda de alguien superior, pero la rescaté si no le hubiera caído el animal encima, pero le partió el brazo y eso fue el acabose porque se dañó el paseo y ya fue llevarla en guando en guando a al centro de salud de Supatá para que la atendieran en el brazo, pero estaba esportillado, vuelto nada. Entonces ya viajamos para Bogotá, ella muy valiente, aguantarse semejante dolor tan infame de su brazo partido. Y la atendieron por los servicios de educativos en, en la clínica samaritana de Bogotá. Bueno, y estando allí, había un militar de la Fuerza Aérea, o familiar, familiar de allí, de una señora que estaba en tratamiento, y de pronto conversando que se levantaban las pacientes por ahí para dar una vuelta por los pasillos. Entonces se conoció ahí con una vecina y ella casualmente conocía a mi papá, que entonces nos dijo, él vive en Cali, él vive en Cali. Entonces yo que tomé nota del asunto y me fui con mi hermano a buscarlo a Cali. Eh, Imagínense, Cali es una ciudad caliente, de tierra caliente. eh, Son climas fijos. Ustedes allá, por ejemplo, en México son estaciones, ¿no? Estaciones de frío, primavera, no sé qué, otoño, etcétera. Lo mismo que en Estados Unidos. Eh, pero aquí el clima es fijo, eh, de tierra caliente, de tierra fría, de páramos, etcétera, es permanente. Entonces, llegamos allí con los vestidos propios de Bogotá, que es tierra fría, llegar a Cali a ese asadero que era caliente. Bueno, allí esto con corbatín o corbata. De pronto se nos acercó un señor y resultó ser detective del SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano. Me dijo, ¿ustedes andan perdidos o qué les pasa? Bueno, eh, entonces nos llevó para el SIC, a los cuarteles de esos detectives, y allí nos dieron habitación, alimentación, nos trataron muy bien. Bueno, curiosamente, y mientras tanto pusieron un anuncio en el
periódico El País, que se llama El País, dando noticia de que fulano y sutano, o sea, mi nombre y el de Imperator, niños perdidos buscan a su papá. Ese fue el título de la prensa en esa época. Entonces, curiosamente, los gnósticos de allí, que no sabíamos nosotros, eh, Enrique Bernal, no sé si es Bernal o Bernat, Juan Palmos, creo que posteriormente se le llamó así, fue a reclamarnos y firmó un libro allá y con un tal Enrique Recio. Y nos llevaron a sus casas en el barrio San Fernando, eran personas muy acomodadas y, y nos tuvieron unos días allí y luego hicieron una colecta y nos compraron el pasaje de regreso a Bogotá. De regreso a Bogotá, llegamos a la clínica samaritana donde estaba mi mamá enferma del problema del brazo y ella salió a recibirnos llorando, eh, pues de ese estado de que nosotros tomamos esa determinación de ir a buscar a mi papá y ella se quedó en esas condiciones, sola. Bueno, pues realmente un error mm, inocente de nosotros por ver dónde se encontraba mi papá, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y ya salió mi mamá de la clínica. mm, Vivíamos en una casa grande. De pronto un buen día llegamos desde donde veníamos desde una tía, Ana Lucía Pontón, Ana Lucía, y al llegar a la casa vimos a un señor allá sentado allá en la habitación de la abuela, hermana de Ana Lucía, y estaban dialogando ahí. Decía, pero ¿quién será? Entonces ya nos dijeron de que era mi papá el que estaba, él era el que estaba hablando ahí. Entonces nos acercamos, pues ya había pasado varios años, por supuesto, pues no le teníamos pues digamos, la confianza, el acceso como de hijo a padre, ¿no? No, pues él lógicamente nos abrazó y todo eso, pero uno con cierto recato de distancia, ¿no? Por la falta de confianza, ¿no? Entonces, bueno, ya él permaneció algunos días y salimos con él, o salí yo con él, que me llevó por allá donde un amigo de él, que era de nombre Cotes, de apellido Cotes, era costeño, un ingeniero de minas, y salimos. Bueno, al pasar por el Teatro Capitolio, un teatro, vio una cartelera, una cartelera donde se exponían las figuras de Quo Vadis. Quo Vadis es allá en el Imperio Romano, en las épocas de Nerón, y entonces
dijo, voy a hacer una excepción, porque uno no debe meterse en los teatros porque por las larvas mentales, pero voy a hacer una excepción para que veas el origen del gnosticismo. Me habló, me habló de esa manera, ¿no? Origen del gnosticismo, primera vez que yo escuchaba esa palabra. Entonces entramos a cine y veíamos cómo los cristianos eran devorados por las fieras, los leones y todo eso allá en el circo romano. Eh, Todas esas barbaridades que hizo Nerón se muestran en esa película. Bueno, fue algo interesante e instructivo, ¿no? A este señor Cotes, objeto de la visita, pues él nos atendió en su caseta de un lote que había por ahí, donde hoy día es el Parque de los Periodistas, y se levanta un edificio en ese sector, pero por esa época estaban haciendo era un hueco profundo, dice que para sacar de allí una huaca, que les había dicho mi papá mentalmente que existía. Entonces, eso pusieron una maquinaria y este señor era ingeniero de minas y, y estuvieron trabajando en ese sector. Entonces lo llamaron para preguntarle que si estaba bien en la ubicación del hueco ese. Entonces él dijo, no, eso tiene que correr el hueco más para allá. Bueno, les indicó el lugar. Bueno, el hecho es de que era por esa época el alcalde Masuera Villegas, que posteriormente resultó ser un gran constructor de edificios, de urbanizaciones y etcétera. Seguramente sería con el producto de lo que rescataron de esa huaca. Huaca es donde se encuentran joyas y cosas, artículos mm, precolombinos, etcétera. Entonces, bueno, el hecho es que como mi papá no le interesaban esas cosas de dinero, ni él era que se propusiera ir a reclamarles de que le participaran, no, él simplemente porque le hicieron la consulta y eso nada más. A él no le interesaba eso. Bueno, eh, ya estuvimos allí con mi papá y ya llegó mi mamá a la residencia de su suegra, ¿no? O sea, de la mamá de mi papá, que se llamaba Francisca Rodríguez Rocha. Francisca Rodríguez Rocha, que por cariño le decíamos, y cariño familiar, le decíamos Paquita, mamá Paquita. Bueno, y ahí ya, como le dije, estábamos viviendo en la sierra. Entonces ya regresamos y él volvió a salir de Bogotá y nosotros llegamos a la sierra. En la sierra, cuando regresó mi papá, preguntando dónde estábamos, pues no recibía información de nadie. Entonces resultó yendo por allá a un sitio que se llama Carmen de Carupa. Por allá nos preguntó y nadie nos conocía.
pues claro que estábamos por caminos diferentes. Y ya llegó allá a la sierra, no sé cómo se las arreglaría, pero llegó allá y ya estuvo allí y un buen día dijo que, me dijo, me dijo a mí que fuéramos a Cali. Como yo estaba más grandecito y mi hermano más pequeñito, pues me llevó, fue a mí. Llegamos a Cali, por primera vez monté en avión, eran esos Douglas de 4 motores inclinados, eh, de Avianca, y llegamos a Cali. Y cuando llegamos, pues había muchísima gente con pañuelos blancos que los batían en el aeropuerto. Entonces al salir ahí a la puerta de la escalera del avión, hizo el saludo gnóstico. Primera vez que yo lo veía levantar su brazo y ubicar los dedos. Y una caravana de vehículos nos siguió hacia el centro de la ciudad. Allí iba el tal Enrique Bernal, al que les comenté de que él nos había reclamado en el Servicio de Inteligencia colombiano. Él estaba ahí, era la segunda vez que lo veíamos. Íbamos en el carro privado de ellos, entonces con el otro señor Recio, y de pronto se asomó a la conversación que, al sitio donde teníamos que ir. Entonces, eh, el que conducía el vehículo, pues él manifestó de que íbamos a su casa. Entonces el otro dijo que no, que era en su casa. Entonces, como en ese momento como dice, nos desprezaron para un lado y para el otro. Bueno, entonces Enrique Bernal se puso bravo y, y casi abre la puerta del vehículo en movimiento y a bajarse del carro en movimiento. Le dijo a Enrique, al otro, a su amigo, le dijo, no sea bellaco, le dijo así, y se bajó, furibundo. Entonces, mi papá dijo, no, ahora vayamos a un lugar neutral, no, no vayamos a donde el Recio, y él nos condujo a un club, como él era socio de la piscina olímpica de Cali, en el barrio San Fernando. Entonces fuimos al club, de allá nos brindaron el almuerzo. Luego yo en compañía de los hijos de Recio, eh, nos bañábamos en la piscina, y mientras tanto él hablaba y hablaba, lo veía yo allá sentado, eh, porque eso a la gente le preguntaban de cosas y él les explicaba. Bueno, ya de ese lugar
Ay, poco a poco seguramente se limaron las asperezas entre esos dos señores y nos quedábamos alternativamente en casa de ellos mismos dos, ¿no? Unas veces nos atendía uno, otras veces el otro, y así llegaron a un acuerdo. Entonces, dígame. Sí, una pregunta. Eh, Hace un momento hablaba sobre la mamá del maestro, o sea, su abuela de usted. Eh, Sí. o también en los libros el maestro Samael habla de su papá. Él menciona, ¿no? Que tenía un aspecto, bueno, no dice, pero hace referencia a negroide, o sea, negro, y que lo golpeaba mucho, ¿no? ¿Usted conoció al abuelo, o sea, al papá del maestro? Ah, bueno. eh, ya esa es una historia mucho más atrás porque yo todavía no había nacido. Entonces, ahorita la narración la trato pues en mis propias vivencias personales. Con mucho gusto, ahorita retrocedo a ese punto. Eh, ya, ya luego entonces eh, regresamos a Bogotá y lo vi tratar allá en Cali eh, el plan de viajar a México. Estaban en la búsqueda de la visa y todas esas cosas de trámite internacional. Bueno, yo apenas escuché en el Parque Caicedo de la ciudad de Cali, pero así como oídos de niño ahí. Sin embargo, yo no le comenté nada a mi mamá, sino que se lo dejara para que le dijera él a ella cuál era sus planes. Eh, Llegamos a la sierra después de varios días, entonces él ya le dijo que tenía ese plan de viajar a México. Bueno, no sé qué otras razones le daría. Y, y ella pues dijo que ella no iba porque no podía abandonar su puesto de educadora, en razón de que ya habíamos superado algunas dificultades económicas, sobre todo por lo que les expliqué, la condición de la mujer en esa época, pues no las tenían en cuenta para nada. Entonces, eh, y contar de ella ya con un puesto oficial, pues eso era importante para nuestro sostenimiento y no quería tomarse el riesgo de, de alguna penuria económica, etcétera, y ella prefirió que él viajara, pero ella lo tomó como algo pasajero, ¿no? Algo pasajero. Además que presentía de que se llevaba a doña Arnolda para México también. Entonces él ya no podía compartir esa vivencia juntas, ¿no? Entonces él viajó y ya viene la historia, pues, de lo que ocurrió después en su viaje, que pasó a San Andrés y Providencia, de San Andrés y Providencia a Panamá, Panamá a Costa Rica,
El Salvador, y ya entró allá a México. Bueno, en cuanto a su pregunta del abuelo, él se llamaba Manuel Gómez Quijano. Manuel Gómez Quijano. Sí, efectivamente, pues era trigueño oscuro, eh, y, y él tuvo sus 3 hijos, pues, que fueron generales de la República. Perdón, el, 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 mi bisabuelo, era Tomás Gómez Forero. Tomás Gómez Forero era el padre de Manuel Gómez Quijano. Manuel Gómez Quijano, o sea, el papá de mi papá, o sea, mi abuelo. El general sí era Tomás Gómez Forero. Y él tuvo otros 2 hijos que yo no sé si les puede, voy a mostrarles la foto, a ver si le puede lograr. Eh, no sé si vea ya la galería él es Manuel Gómez Quijano. Sí, sí se ve. Este es hijo de este es el general, ahí lo ve con su uniforme, ¿sí? ¿Sí lo ve? Aquí este es hijo también del general, que también era general. Aquí está mi papá, aquí está mi mamá, aquí estoy yo, que, que también resulté siendo militar. Yo no me explicaba por qué tenía yo esa vena militar, pero ahí están los antecedentes, por qué resulté siendo yo militar, sin que nadie me lo dijera ni me lo impusiera, ¿no? Aquí está, aquí hay otro cuadro de un coronel que después fue general también, que era Víctor Gómez Gómez, que fue gobernador del Cauca. Y aquí estoy yo con un grupo de militares no sé si lo observa. Sí, sí se observa. Mire, o sea, este soy yo. Bueno, son cosas que salen en la vida al encuentro que yo también ignoraba. Posteriormente fue que me enteré. Por supuesto, pues cuando yo fui militar, ellos ya inclusive ya se habían muerto. Bueno, Sí, porque hay una versión que se dice, ¿no? Que el papá del maestro Samuel Humbeor había sido un expresidente de Colombia, ¿no? O sea, eso, no sé si lo ha llegado a escuchar. sí. Precisamente eh, esa fue una de las razones por las cuales puse yo aquí una galería de lo que usted alcanza a ver, y, y de lo que le he dicho, que eso no es cierto, no es cierto. Después resultaron que había sido hijo de Laureano Gómez, y una historia totalmente tergiversada, eso no es cierto. Eh, durante muchos años, pues, hubo ese error, pero la verdad sea dicha, no tenía nada que ver con ese señor Laureano Gómez. Sí, ya le digo, Manuel Gómez Quijano.
Él era, él era comerciante, ¿no? Era comerciante. Señor. Él tenía una tienda de joyerías, todos esos artículos de mujer, para señoras y- y relojes de oro y todas esas cosas. Por eso se llamaba el gramo de oro. El hecho es de que, el hecho es de que a cada uno les dejó su casa y sí, a excepción, y vea que a excepción de mi papá, porque es que hubo un conflicto en el matrimonio de mis abuelos y ellos se separaron, ellos se separaron. Entonces mi papá se fue con mi mamá, con la abuela, con la abuela, y los otros hijos se fueron con el papá. Entonces él les dejó bienes a los otros hijos. A mi papá lo blanquearon en la herencia, aunque se menciona de que en el momento de que falleció el Manuel Gómez Quijano, eh, abrieron pues lógicamente el juicio de sucesión y, y me acuerdo de que uno de los tíos que se llamaba Jaime Gómez, él nos visitó a la ciudad de Pacho, Cundinamarca, donde también fungió mi mamá como profesora allá en la escuela de San José, en Pacho, Cundinamarca. Entonces él fue de visita diciéndonos de que, de que le quedaban bienes a mi papá y entonces nosotros le escribimos a mi papá de que le quedaba esa herencia. Dijo, entonces mi papá dijo, yo no quiero nada, no quiero nada. Les escribió una carta de que lo que le correspondía a él, que se la dieran a mi mamá, es decir, a nosotros, que le entregaran, y él autorizaba y puso su huella digital y todo eso, pero jurídicamente eso no tenía valor porque eso tenía que llegar a un expediente formal y el hecho es que los otros hicieron como dicen los locos y pasaron de agache y no nos dieron absolutamente nada de lo que le hubiera podido corresponder a mi papá, ¿no? Entonces no hubo herencia ninguna para nosotros. Esa fue la situación. No, él se fue para México y sí, eso fue para siempre, porque el hecho es que él nos escribía de todos modos, él no perdía contacto, eh, pero fue que se le perdieron todos los documentos de la visa bueno, todas esas cosas internacionales. Y entonces, como dice, eso es echarle candela a las velas de Hernán Cortés. Eh, de manera pues de que él no se movilizó más no, nunca volvió a salir de México. Nos escribía, pero no pasaba, en alguna ocasión por ahí sí se hablaban con mi mamá por teléfono, ¿no? Pero generalmente él en astral, según comentaban, mi mamá pues hablaba con él, hablaba con él. Después de que se fue para México, ya no lo volvió a ver usted, o sea, físicamente. Sí, así es.
Y bueno, cuando él se va para allá, usted ya conocía lo que él estaba haciendo, o sea, que estaba formando el movimiento gnóstico. ¿Ya sabía usted algo al respecto de eso? Sí, sí, señor. Ya la primera parte, desde la primera parte yo ya sabía del gnosticismo, porque cuando él estuvo en la Sierra Cundinamarca, pues él nos hablaba de la gnosis y a mí personalmente me enseñó a él a- a hacerme la bendición y toda la cosa, ¿no? Él mismo me la enseñó. Eh, Cuando viajábamos en bus, me acuerdo una mañana y fuimos a desayunar allá como una hora y media después del viaje a un restaurante de un municipio que se llama Facatativá, Cundinamarca, y allí pedimos en el desayuno nos sirvieron un caldo de costilla, que llaman caldo de costilla, ¿no? Eso es un hueso carnudo. Entonces, mi papá no se tomó el caldo. No, perdón, no comió el hueso. Ahí lo dejó ahí. Entonces, y yo también lo dejé a un lado. Entonces, ¿por qué? Porque lo vi a él que él dejaba el hueso carnudo ahí. Entonces me dijo, no, si lo quiere comer, cómeselo. Lo que pasa es que nosotros los gnósticos mm, no comemos carne. En ese momento él tenía esa disciplina, ¿no? Que después la cambió. ah, Después la cambió. Mm, Hasta que un buen día sintió la necesidad de esa proteína, ¿no? Eh, por allá mismo, precisamente, de eso lo narran cuando le dice a él en la Sierra Nevada de Santa Marta, le dice a la negra que le decían a Doña Donda para que le asara un pedazo de carne. Entonces se acabó ahí esa, ese ritual. Bueno, Sí. Y otra duda, en aquel entonces, pues el movimiento gnóstico pues era muy incipiente, apenas estaba creciendo. sí, Posteriormente, sí. ya por los años 70, eh, 75, pues crece más, ¿no? En aquel entonces, cuando se realizan los congresos aquí en México del 76, ¿usted tenía conocimiento ya de todo ese movimiento que se estaba gestando o que ya se había gestado y que había crecido? O digamos que usted pues hizo a un lado esa parte de la vida de su padre, o sea, lo que él hizo, y usted se dedicó pues a su vida, como toda persona, eh, o cómo pasó ahí, cómo era eso. Ya. No, sí, realmente, pues, claro que sí me enteré, porque empecé yo a asistir y a enterarme de esos institutos, y yo recibía clases de gnosis, incluso llegué hasta el punto de llegar a consagrarme, ¿no? Eh, con Durán Pinilla, Durán Pinilla, fue mi instructor. Él ya murió. Eh, Recibí toda esa información, pero yo no leí, ni él mismo se enteró de que yo era hijo del maestro, ¿no? Nada, yo simplemente iba como cualquier ciudadano inquieto por eso. Entonces escuchaba las clases y etcétera, asistía. Hasta que llegó el día en que ya nos estaban preparando que
la túnica y que las sandalias y que todo esto. Pero entonces, ahí sí que como lo dijo usted, en ese momento se me presentaron otras situaciones que tuve que alejarme de la ciudad y, y no me consagré. Solamente vine a enterarme ya después, posteriormente de, de los congresos y todo eso, y ya lo supe, fue en forma ya extemporánea, ¿no? Sí, ya cuando se habían realizado todos esos certámenes. Bueno, pues en Sí, realidad en ese sentido. Ah, sí, no, no, también me surgía otra duda, bueno, quizás es una duda pues más personal en el sentido de que cómo tomaron o cómo tomó usted la noticia, ¿no? Del fallecimiento del maestro, o sea, cómo se enteraron, cómo lo tomaron, habiendo quizás no mucho apego, ¿no? A mucho afecto hacia esa figura paterna. no, pues por supuesto nos estremeció y todo eso. Precisamente estaba yo recibiendo clases de este señor Durán Pinilla. Entonces ahí ellos tenían contacto con Fernando Salazar Bañol. ¿Sí, sí sabe quién es? Fernando Sí, Salazar. Entonces, ya le comenté a este señor Durán Pinilla de lo que yo me había enterado y él hizo contacto con él. Y entonces acordamos una cita, porque ellos venían en 1977, eh, o tal vez iniciando el 78, que iban a venir con las cenizas de mi papá. Por supuesto, lógico, lloramos y todo eso. Y, y ya llegó Donda con Aurus, con Hipatía, con Osiris, y fue el encuentro con ellos, ¿no? Fue un encuentro amigable, sostenido, mm, sin ninguna precaución ni nada de esas cosas. Al contrario, eh, nos atendimos mutuamente muy bien y incluso nos invitaron, dijo que los acompañáramos a Santa Marta porque iban a arrojar las cenizas allá al mar Atlántico, que los acompañáramos, pero en el instante que me lo dijeron ahí fue en el aeropuerto, y nosotros vestidos de paño y todo eso, pues no teníamos ninguna preparación para hacer el viaje, entonces nos tocó, como dice, aguantarnos y ellos fueron solos y allá hicieron la ceremonia de aspersión de las cenizas. Pero sí, la verdad es que el hecho es que por esa época yo ya era casado, estaba en Málaga, Santander del Sur, y fue en la prensa que vimos en una página especial, de doble página, pues, que se anunciaba la muerte de él. Entonces, por supuesto, eh, una de las cuñadas lo leyó y me avisó y me dio el sentido pésame. Entonces arranqué a llorar y a todo. Bueno, ahí fue que me enteré. Entonces fue cuando empezaron los contactos con estos dos señores
para podernos encontrar. Eh, di- ese asunto lo experimenté, sí, estando yo acostado, llegó mi papá ahí al pie, se paró a la orilla de la cama, yo lo vi y, me señaló un diente con el dedo índice, un diente que no sabía yo interpretar qué debería decir con eso. Posteriormente me di cuenta ya hablando y extendiendo más la información. Resulta que Hipatía era ontóloga y resulta que era que me estaba diciendo que hiciera contacto con ella. Y por eso me señalaba el diente. Y estando yo acostado, durmiendo, ¿no? Aparentemente durmiendo, ¿no? Fue una experiencia directa, ¿no? Sí, muy, Eso muy es. interesante. Muy, muy interesante. También quería comentarle otra pregunta. De mi parte, pues sería la última. Y bueno, no sé si los compañeros también quisieran preguntar algo más, pero de mi parte sí sería la última por cuestiones de tiempo. Este, ¿cómo fue ese proceso en que ustedes los empiezan a conocer, podemos decir, los grupos gnósticos, ¿no? Porque durante muchos años sí hubo como una especie de ocultar esa primera vida, esa primera familia del maestro, eh, y nada más pues se presentaba lo que su segundo matrimonio, ¿no? Entonces, ese acercamiento hacia los grupos gnósticos, hacia los misioneros, ¿cómo se fue dando poco a poco? Bueno, esa parte, pues seguramente más que todo por las limitaciones económicas, lógicamente, pues eh, las limitaciones económicas pues no nos permitieron jamás poder tener para el pasaje de ir a México, ¿no? Eso pues le parecía a uno que era como ir a la luna o ir a Júpiter, pues no habían recursos para esos contactos. De manera pues de que la vida fue transcurriendo así y, y ahí con limitados recursos haciendo pues muchos sacrificios y cosas de mantenimiento mm, en la educación y etcétera. Eh, sacar, por ejemplo, mi carrera, que yo fui abogado, abogado y con especialidad en asuntos militares, ¿no? Entonces, fui nombrado hasta que me retiré desde juez de instrucción penal militar hasta auditor de guerra, y tanto de auditor de guerra de brigada, auditor de guerra principal de guerra y luego auditor principal del ejército, de, en derechos humanos, del Comando General de las Fuerzas Militares para la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. Eh, y por último, mi último cargo fue el de magistrado ya del Tribunal Superior Militar. Pues llegando ya ahí al lugar donde, como se dice en el argot militar, eh, se acabó el techo, se acabó el techo y entonces salía, salí pensionado por el Ministerio de Defensa.
Entonces, todas esas cosas, pues del día a día, el tiempo va pasando, va pasando, va pasando a la velocidad de la luz. Y entonces es increíble, ¿no? Así como cuando con un tema se concentra a investigarlo, etcétera, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no, uno no ni siquiera se da cuenta de lo transcurrido. Entonces, esa fue la razón para que hubiera cierto aislamiento, pero sin embargo, mi papá, él me mandaba libros, él me mandaba cosas, yo le mandaba a pedir, le escribía alguna carta, entonces él me mandaba libros y yo me instruía en ese asunto. Y siempre los tenía, esos libros, en mi despacho, que siempre leía y los aplicaba. Me servían de complemento a los aspectos jurídicos. Entonces podía interpretar, entender mejor al denunciante o el denunciado o el demandante o el demandado, etcétera. Y ya les interpretaba mejor sus condiciones humanas, por la cual entraban en algún conflicto y yo era el llamado a resolverlo como juez. Entonces fue gracias a la misma gnosis. Por tanto, siempre nosotros en manera alguna vivimos de la gnosis, no, de ninguna manera. Vivimos de nuestros recursos humanos, como cualquier persona que necesita trabajar para comer y llevar una vida normal. Eso, así como hubiera podido ser médico, hubiera podido ser ingeniero, hubiera podido ser un lustrabotas o portero de un edificio, todos en el mismo nivel, es para cuidar, cuidar el cuerpo y poder sobrevivir. Eso es lo único que hace uno. Se tiene casa, se tiene coche, esas son necesidades propias de la vida corriente, pero ya la formación gnóstica, ese es otro cuento, ya esas otras condiciones. Tengo entendido que después de que desencarnó el maestro, se le solicitó al señor Imperator que fuera a México para llevar la editorial de los libros que escribió el maestro. Y ahora sí que ¿por qué al señor Imperator y por qué no a usted, que era el mayor? Que me solicitaran llevar los libros. Bueno, el señor Imperado lleva la editorial de los libros que escribió el maestro. Él es el que se encarga de venderlos. Ahora también su hijo Lenin. Ah, ya la entendí. Bueno, son actividades, digamos, actividades distintas, eh, que a él le gusta pues esa parte material, distinto, como lo decía anteriormente, eh, y de la cual pues él tiene alguna dependencia siendo hijo de él, de mantener bajo control
de que se respete la edición tal como la dejó el maestro. Pero no es porque alguien nos hubiera impuesto esa misión de que tuviera que editar los libros, no, porque mi destino fue otro, del cual ya expliqué, de que había entrado a la universidad, me había formado abogado y había entrado en las fuerzas militares, allá mm, presté mis servicios y en manera alguna mantuve como algo extraño la gnosis, no, por el contrario, me sirvió muchísimo para, para aplicarla a los requerimientos que se necesitaban en un momento dado y en determinado lugar, a una aplicación práctica, ¿no? De lo que es de la gnosis con la formación intelectual. Entonces, doble formación, una formación intelectual y una formación mística. Entonces, así ya entiende uno mejor las cosas. Entonces, no es, no es extraño la dedicación de lo que cada uno de los dos hermanos nos hubiéramos mantenido en difundir. De eso se trata. Y a él le gusta toda esa parte material de ensamblar un libro y etcétera. ¿Cómo se lleva, no? Esas son habilidades manuales. Eso es todo. Muchas gracias, Salomón, por darnos tu tiempo y compartirnos estas experiencias. Me gustaría escuchar tu comentario, tu punto de vista que tú tienes acerca de ciertos personajes que surgen dentro de la gnosis, e inclusive alguno de ellos, pues que dice que es la encarnación de Samael, un personaje creo que precisamente ahí de Colombia, y que hizo mucho mal a la gnosis, porque obviamente pues a los ojos de mucha gente pues es un mitómano. Pero tú como hijo del maestro, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de estos personajes que pues que se han apropiado de la enseñanza del maestro y que se han enriquecido, que han explotado, que han hecho mucho mal a lo que es la gnosis? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cuál es tu comentario acerca de estos personajes y sobre todo de ese personaje que pues él decía que era la reencarnación de Samael? Ah, caramba. Sí, eso es cierto. Eso es cierto y eso se ha presentado de manera casi permanente de ese tipo de personajes. Admiro pues su sustitución porque por el exponente que escuché eh, me pareció extraordinario, eh, pero es verdad de aquellos personajes que suplantan, sí, que él es el maestro y que Samael y que su esencia se les pasó al cerebro de otro personaje y etcétera. Sí, esos son
son engaños y a esa gente hay que ignorarla, hay que sacarlos a un lado. Eh, con ese ánimo, con ese ánimo, yo fui gestor de lo siguiente. Como antecedente, resulta que, como ya les comenté, un buen día en Cali, uno de los hermanos nos invitó a almorzar a su casa. Luego salimos de allí y nos dirigimos de Cali a Palmira. De Cali a Palmira. Por ahí a mitad de camino, de pronto le dice mi papá al conductor y a nuestro anfitrión que manejaba su camioneta, le dijo, deténgase. Sí, nos estacionamos o estacionó ahí en la berma posterior a de una curva y nos dijo, desciendan, y nos bajamos. A mí me hizo arrodillar y me puso la mano encima de la cabeza y me dijo que si juraba defender la gnosis. Pues qué cosa tan extraña. Yo por esa época, pues, imagínense, eh, era un jovenzuelo por ahí de unos 12 años, un párvulo todavía, y me dice que jurara por defender la gnosis. Yo le dije, sí, sí juro. Bueno, ya posteriormente, transcurrido toda esa historia que ustedes me han escuchado, un buen día, a la muerte de él, me puse a pensar por qué las instituciones se pelean unas con otras. ¿Por qué esas situaciones que usted me narra ahí de esos personajes de que se hacen, que suplantan al maestro Samael? Esas mismas preguntas me las hice yo. Dijo, no, es que esto no puede ser. El conocimiento no debe llevarse a corromperlo, ¿no? Entonces me propuse a estudiar la institución de la Confederación, Era una institución que se necesita para convivir e identificarnos unos a los otros para no llegar a cometer mediante esas autonomías diametralmente opuestas a la enseñanza. Por eso redacté unos estatutos teniendo como base los mismos estatutos del movimiento gnóstico que presentara a mi papá a la Grey en el año el 22 de junio de 1977 que los divulgó. Él funda la Confederación, él fue el que la fundó. Sino lo que pasa es que mantuvieron escondidos esos estatutos en los anaqueles
polvorientos de mucho tiempo, en mucho tiempo. Y alguien me dio una copia de lo que él escribió, mi papá escribió sobre eso. Y así fue que redacté unos estatutos acorde a con lo que él enseñó. Él enseñó para darle pieza jurídica, y fueron aprobados ya con personería jurídica y etcétera, etcétera. De manera que ya está funcionando desde 1916, creo que es. Sí. De la cual yo fui su presidente de esa confederación por elección de la misma Grey latinoamericana. Y pasados como algunos años, ya se practicó otra elección de la cual yo, pues me fueron a reelegir, pero entonces dije no, porque yo no quiero ser ningún dictador, no quiero prebendas, no quiero absolutamente nada. Entonces, ya recomendé pues de que se nombrara a otro presidente, y es que así debe ser, para que no haya esa especie de autoritarismos, nada de eso. Entonces eso permite unificación de la doctrina, porque muchas veces lo que dicen unos no lo dicen los otros, o lo dicen en forma contraria. Entonces eso es dañino para la doctrina. Y sacamos un libro, o yo redacté unos comentarios al margen de la norma para que sea divulgada, difundida, de lo que significa lo que es la confederación, ¿no? Entonces, no sé si usted alcance a ver el libro. No sé si lo tengan ustedes, o eso se lo pueden pedir a Imperator, que lo editó. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí, sí, lo vemos bien. La verdad no tenía conocimiento de esto, pero pues a lo mejor por ahí se lo podemos pedir a Imperator. Exactamente, exactamente. Ahí está muy bien explicado, muy bien explicado. Estoy escribiendo una segunda edición para complementar el primero, porque eso hay mucho tema que desarrollar. Explicando qué es la confederación, para qué sirve eso. Entonces ya hay que tener en cuenta que la misma doctrina lo enseña. Ahí está la confederación en muchos temas, ¿no? En muchos temas. Hay oponentes, desde luego, hay oponentes que dicen que es imposible hasta que los egos no desaparezcan del planeta. O sea que se mantendría a la persona sin información ninguna, y jamás llegar a la práctica de por tener egos. Imagínense que no desaparezcan los egos del planeta, o sea que jamás se fundaría una confederación. Bueno, eso es cosas absurdas, ¿no? Que
que la gnosis no tiene que ver nada con la democracia ni con lo jurídico. Entonces yo explico ahí todo eso, esas cosas absurdas. Que la confederación no es posible hasta que, bueno, por ejemplo, dice que la confederación es posible hasta que, porque el gnosticismo es teocrático y nada tiene que ver con lo democrático, con la norma jurídica y hasta prohíben hablar de ley. Entonces, cuando algún ciudadano comete un delito o un gnóstico comete un delito, entonces no tiene que rendirle cuenta a las autoridades ¿por qué? Porque porque fue un ego el que lo llevó a ser homicida, o a ser codicioso, o a ser cualquier pecado capital y sus subdivisiones. Entonces, sí tiene que ver con la delincuencia. Que la confederación es posible porque se encuentra acéfalo a la muerte del maestro. Que el gnosticismo se encuentra acéfalo a la muerte del maestro. No es que el gnosticismo ni siquiera mi papá fue fundador del gnosticismo, no. Él fundó instituciones para traer el contenido del gnosticismo y difundirlo a los seres humanos. Porque el gnosticismo es más viejo que es una ciencia milenaria, desde el continente polar. Esa es la misma creación. A los 6 días de la creación hay que ver uno toda esa parte. Hay que estudiarla. Bueno, mucho se podría hablar de eso. Que la confederación es posible porque es una rueda suelta. Y quien así lo pregona se presenta en el lugar, en su lugar para suplantarlo como poseedor de la verdadera gnosis. Ahí está la pregunta suya, ¿no? Que es una rueda celta y quien así lo pregona se presenta en su lugar para suplantarlo. Entonces vean ustedes cómo es ese caso. Que la confederación es posible porque se pierde el estado de libertad. Que la confederación es posible porque al integrarse con otras asociaciones se contamina. Bueno, entonces como si el bombero le tuviera miedo al fuego, el pescador le tuviera miedo al agua, el médico le tuviera miedo a la enfermedad o a la pandemia que padece un paciente. Bueno, entonces hay muchas cosas. Son muchas cosas las que se pueden hablar sobre eso y que ustedes lo pueden encontrar ahí en ese libro. Bueno, esa es la Muchas situación. gracias. Precisamente mi siguiente pregunta iba por ahí, por la cuestión de la confederación. Ahora, ya que nos has explicado tanto, me gustaría que ahora, pues desde tu punto de vista, nos dijera qué es lo que necesitan las instituciones para que finalmente se pudieran confederar. O sea, qué es lo que le falta a los gnósticos para poder ser un pueblo, porque aquí en México, por lo menos, la gnosis está muy dividida y hay instituciones que no están dispuestas a convivir, o sea, no están dispuestas a la unión. A mí me gustaría, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hace falta o qué es lo que se tendría que hacer? O si es un sueño guajiro, ¿no? A lo mejor es inalcanzable, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, resulta que uno se puede compaginar en la unidad es con el ser, con la conciencia.
Pero si uno piensa en unirse con la mente, pues no, porque cada quien mantiene sus puntos de vista y ahí viene el egoísmo, ahí vienen todas esas situaciones adversas, de lo cual no conlleva a ninguna convivencia. Entonces lo que hay que unir es al hombre y a la unidad del ser. Cuando uno se dirija, debe dirigirse es al ser, no a la mente, porque con la mente no hay acuerdo ninguno. Eso es lo que ha separado. Sí. Eso es lo que entonces eso es lo que falta, ¿no? Que la gente separen la mente de la conciencia, ¿no? Porque llegan y en determinado momento refunden las cosas de la mente, los egos, y no encuentran ninguna distinción con lo que es el ser. Entonces, por eso es que andan de esa manera, haciéndole altares al ego, no a la conciencia. Entonces, por eso es que es importante de que empiecen a enterarse de lo que es ese libro, y ahí se va explicando todo eso. Estoy haciendo la segunda edición mucho más profunda sobre ese aspecto. Ojalá que para más o menos a fin de año tengamos ese libro. Sería muy interesante que pudiéramos, si usted lo considera, hacer otra reunión, otro diálogo, donde nos pudiera explicar más ampliamente, con más tiempo, esta cuestión de la federación, porque hay mucha confusión todavía. Todavía muchos nos falta, tenemos muy poca información, o en mi caso yo tengo muy poca información al respecto, y a veces, pues por esa falta de conocimiento, uno tiene puntos de vista equivocados de lo que es la federación, ¿no? Y por eso muchos piensan que es para controlar a los grupos, para quitarles su libertad, para hacer negocio, ¿no? Uno podría pensar esas cosas si no tiene un conocimiento más completo. Entonces, así como yo, pues sé que hay muchos también que no ven a veces con buenos ojos una federación de este tipo. Entonces, sería interesante que en otra ocasión, con mayor tiempo, con más calma, nos pueda compartir a más detalle esto del que es la federación y la confederación. Sí, entonces, sí, claro, con mucho gusto. La confederación esa palabra tiene su prefijo con, federación. O sea, las federaciones, de la unión de dos o más federaciones se forma una confederación. Entonces, eso, mi papá se refiere al planeta Tierra. Al planeta Tierra. Entonces, cuando se habla del planeta Tierra, pues se está refiriendo a su funcionamiento, porque él mismo lo dice, él explica que a estas alturas todavía no conocen el planeta Tierra, que no lo conocen. Ya hace énfasis en eso, y que hay que esperar una cosecha de hombres solares. Entonces se está hablando de algo macro, no en forma local, ahí para 5 o 6 personas, no, se está refiriendo a toda la humanidad entera, a toda la humanidad entera. Entonces, en eso le hemos separado la parte mística de la parte patrimonial. La parte patrimonial cada quien la maneja internamente en cada una de sus instituciones. El manejo de personal,
el manejo administrativo, no tiene nada que ver con la confederación. Allá cada quien maneja lo suyo. Entonces así evitamos de que una institución ataque a la otra por bienes, ni nada de esas cosas. No. Allá cada quien maneja lo propio, tiene su propio patrimonio autónomo. Es autónomo. Tiene su propia soberanía. Aquí es únicamente lo que es la doctrina, no más, no más. Nada de controles, nada de esas cosas. Allá cada quien es libre. Con esa palabra se han teñido los ríos de sangre. Se han teñido los ríos de sangre. Por eso son las batallas y las guerras y todas esas cosas. Las guerras religiosas durante muchos años fue el pan de cada día de masacres y de todas esas cosas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, lo que ha de ser místico lo convierten en una persecución. No, eso no es. Entonces hemos separado esa parte patrimonial, no tiene nada que ver con eso, ni con control, no se le va a examinar allá los libros de contabilidad, ni nada, absolutamente nada. Eso únicamente se reúnen es para tratar temas esotéricos, no más. Esoterismo crístico, eso es todo. Y eso es una ayuda, porque todos nos ayudamos. Lo que nosotros no entendamos, pues le podemos pedir información al que sí sepa. Entonces, entre todos nos ayudamos para ver y corregir nuestros propios errores. Eso es. Fíjate qué interesante lo que estás comentando y ojalá lo que dice Miguel pudiéramos hacer otra plática ya enfocado a la cuestión de la confederación, porque precisamente lo que estás diciendo es el argumento que utilizan muchos para no unirse, porque hay quienes, inclusive yo llegué a escuchar, quienes decían, no, es que la confederación la están creando los dos hijos del maestro, Salomón e Imperator, porque se quieren adueñar de las instituciones gnósticas. Entonces era el argumento que utilizaban muchos para no unirse a la Federación de México. Entonces, esto que tú comentas, yo creo que va a ayudar a muchos a que salgamos de esas dudas acerca de la confederación y la federación, porque muchos precisamente utilizan eso para no confederarse o no unirse a la federación de que ya existe aquí en México, pero que a lo que yo viví es muy difícil a veces integrar a las escuelas, sobre todo a las grandes instituciones, porque hay muchas escuelas ya pequeñas, misioneros independientes, que sí están dispuestos a convivir, como tú mencionabas, dentro de una parte esotérica y dejando a un lado la cuestión, digamos, de cada institución. Pero pues es muy difícil. Ojalá y se pudiera hacer otra plática enfocada exclusivamente a este tema, porque va a ayudar a mucha gente a que se den cuenta de que en realidad lo que se busca es la convivencia, la unión del pueblo gnóstico, más de que quieran ustedes controlar, porque yo escuché eso, ¿no? Que decían, no, es que Salomón e Imperator quieren adueñarse de las instituciones, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Salomón? No, absurdo, absurdo. Eso es de lo más... Esa misma razón yo me la adiviné cuando me fueron a reelegir como presidente de la Confederación. Dije no, para que se tengan oportunidad todos y cada uno del que quiera que se postule allá como presidente y maneje la Confederación. En un determinado momento son todos los mismos miembros de la Confederación los que en determinado momento pueden dirigir los destinos de la Confederación, cualquiera que sea, de cualquier nacionalidad. Entonces, por eso no acepté yo
el que me nombraran nuevamente presidente, ¿no? Para dejarlos en libertad, para que nombraran otra persona que entiende, que tiene mejor criterio en ese sentido. Y ahí tenemos ahí a Gerardo Aldana, que es el presidente de la Confederación. Una excelente persona, y lejos de egoísmos, lejos de codicias, lejos de todas esas cosas. Entonces allí se reúnen es únicamente para tratar temas esotéricos, crísticos, no más, no más. Allá no se habla de bienes ni se habla de absolutamente nada de esas cosas. Allá cada quien maneja lo suyo. Muchas gracias. Con mucho Bien, gusto. pues, Salomón, pues de mi parte te agradezco mucho por habernos brindado este tiempo para compartirnos experiencias, vivencias que tuviste con tu papá. Y pues queda pendiente o vamos a organizar una nueva sesión con esto de que estábamos tratando ahorita, porque como dice Arturo, va a ser una información que va a ayudar a muchos y a dar claridad sobre la federación, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Les recomiendo pues de que se hablen con Imperator y entonces para que les facilite allá esos libros, ese libro del reglamento interno, hay nomás para que vean ustedes ahí el reglamento interno, qué es lo que dice, que es totalmente distinto al concepto que escuché de que la gente habla cosas por la tapa de la barriga y no por la tapa del cerebro. Y ya les dije yo la impresión que tuve de la exposición que hizo uno de los hermanos de ahí de esa institución, maravilloso, una exposición extraordinaria. Y dije, este es uno de esos personajes que manejan con fidelidad a la palabra del maestro Samael. Perfecto, que lo han sabido interpretar sin egoísmos ni nada de esas cosas, ni codicias. Son personas que están llamadas a ser presidentes de la Confederación. Yo ya tuve una vez la oportunidad de conocerte cuando fue una reunión de la Federación aquí en México en el 2017 y Eso. algo que admiré mucho de ti, de Imperator, es de que no buscan reflectores, ¿no? De que ustedes no buscan protagonismo. A mí eso me causó gran admiración y yo creo que esa es la bandera que debemos de seguir, dejar a un lado los líderes y ser un poquito más sencillos. Y esa sencillez, pues yo la vi mucho en ti y en tu hermano y les agradezco infinitamente que en verdad sean así porque yo creo que muchos de los que estamos ahorita aquí, pues hemos sufrido, ¿no? Hemos sufrido esa cuestión de liderazgo que existe en las escuelas y encontrar a los hijos del maestro dando ejemplo de que no buscan reflectores, pues se agradece. Entonces, por mi parte, te agradezco infinitamente y espero que en la siguiente reunión podamos platicar acerca de la Confederación y de la Federación. Claro que sí, claro que sí. Magníficas sus palabras y, y me satisface pues de que eh, por fin encuentre uno personas del talante de ustedes con criterios claros de lo que ha de ser el gnosticismo. Una doctrina llamada a solucionar tantas injusticias y tantas vanidades y cosas que distraen al ser humano de su verdadero sentido, ¿no? Su verdadero sentido de poder llegar a uno al punto de donde vinimos. Eso es. Sí, agradezco a ustedes que sigan ese ejemplo y
y nosotros no estamos detrás de asuntos patrimoniales ni absolutamente nada, absolutamente nada. Es que eso no ha de provocar solidaridad con tamaño criterio de llegar a unos egoísmos de esa naturaleza de creer que uno se va a apropiar de las instituciones. No, de ninguna manera. Cada quien tiene su patrimonio y lo maneja y eso es todo. Yo no ando detrás para surtir económicamente mis bolsillos, no, absolutamente no, nada. Bien, pues muchas gracias, señor Salomón, por todas estas palabras que nos ha compartido. Entonces vamos a finalizar la sesión de esta noche y pues bueno, que pasen una excelente noche. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Muy amable. Abrazos para todos ustedes.